sé que debo poner punto? Pues recuerda que una oración es un enunciado que tiene sentido completo. Entonces, cuando tú detectes eso, inmediatamente vas a colocar un punto. Bien. Vamos a ver, chicos, en esta clase, básicamente la clase se va a tratar sobre el punto final, bien, que es el que se coloca al final de la oración o al final de un texto completo y después de él no aparece ningún otro tipo de información. Entonces, un ejemplo que a mí me encanta, porque me ayuda con las dos cosas, me ayuda a detectar si estoy viendo o me ayuda a detectar que una sola oración puede ser un texto, es el cuento El dinosaurio, bien, de Augusto Monterroso, o el uruguayo Augusto Monterroso. Es un cuento que se compone de únicamente 7 palabras. Bien, es el cuento más corto del mundo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bien, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Eso es una oración. Profesora, ¿cómo sabe? Bueno, lo que pasa es que es un enunciado que tiene sentido completo. Bien, profesora, sí, bueno, de repente leyendo me puedo dar cuenta, pero otro tip, profe, algo que yo sí sepa. Ah, bueno, tú sabes que tú sabes separar sujeto predicado. Eso lo hemos hecho en clase. Bien, estaba es el verbo principal. Bien, y si tú le preguntas a ese verbo quién estaba o quién estaba allí, la respuesta, chicos, sería el dinosaurio. ¿Te das cuenta? Eso significa, queridos chicos, que este, lo que yo estoy leyendo ahorita es una oración. Bien, entonces detectamos el verbo principal y separamos en sujeto predicado. Así me doy cuenta de que estoy viendo una oración y por eso voy a poner un puntito. Bien, ese es el famoso punto final. ¿Está bien? Chicos, hasta acá, consultas, dudas, alguna pregunta, algo que no se esté entendiendo bien. A ver, coméntame. No, es todo claro. Qué bueno, Juan, me alegra mucho. Bueno, chicos, entonces, así es como se reconoce una oración. Bien, una oración debe tener necesariamente un verbo y ese verbo debe ser un verbo principal. Entonces, vamos a incidir en estos elementos que te he comentado. Toda oración debe tener un verbo, todo verbo de la oración debe ser principal. Bueno, debe tener al menos un verbo principal. Y entonces, pues el verbo, acuérdate, es una palabra que expresa acción, pasión, proceso y estado. Por ejemplo, acción, camina. Bien, camina es una acción, implica movimiento. Bien, un verbo que señale pasión, odio, amo, extraño, adoro. Bien, un verbo de proceso podría ser cuento, ¿verdad? Te cuento una historia. Eso puede durar tiempo, ¿no? Y los verbos de estado son básicamente ser y estar. Cuando tú dices, por ejemplo, José, bien, José será cadete, bien, José no está realizando la acción de ser cadete, ¿verdad? Es un verbo de estado, bien, cómo se encuentra él en ese momento. Y es una oración, mira, tiene su verbo principal, se puede separar en sujeto predicado. ¿Quién será cadete? José. Bien. Entonces yo sé que es una oración y le voy a poner un puntito. Bien. Ahora, ¿cuál es mi preocupación, chicos? Lo que me pasó con los alumnos del otro salón. No se acordaban de la diferencia entre un verbo y un verboide. Si supuestamente todas las oraciones deben tener verbo, me preocupa mucho que confundas verbo con verboide. Ay, profe, no me acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, el verbo es una palabra que posee persona. ¿Qué significa posee persona? Significa que alguien está realizando la acción. Puedo ser yo, puedes ser tú, usted, puede ser él, puede ser ella, puede ser ustedes, puede ser nosotros, puede ser ellos, alguien, algún pronombre está realizando esa acción. Bien. El verboide no tiene persona. ¿Qué otra cosa tiene el verbo? El verbo tiene tiempo. Profe, ¿cómo que el verbo tiene tiempo? Bueno, es que si realmente estás viendo un verbo,
él ya ocurrió, ¿no? A lo que tú llamas tiempo pasado. O él está ocurriendo, ¿no? A lo que tú llamarás tiempo presente. O de repente va a ocurrir recién. A eso tú le llamas tiempo futuro. Entonces, si tú quieres estar seguro de que estás viendo un verbo, acuérdate que el verbo tiene persona y tiene tiempo. El verboide no tiene ni persona ni tiempo. Por ejemplo, bailó. ¿Cómo yo sé que bailó es un verbo? Porque alguien realiza la acción. Él bailó, ella bailó, usted bailó. Y también tiene un tiempo. Bailó es algo que ya pasó, ¿verdad? Es pasado. Bien. Así me doy cuenta que estoy viendo un verbo. Y verboide, en cambio, no tiene persona, ¿no? ¿Quién realiza la acción bailar? ¿Yo bailar? ¿Tú bailar? ¿Nosotros bailar? Nadie, ¿ves? Ni tampoco tiene un tiempo. Hoy bailar. No, mañana bailar. No, mejor ayer bailar. ¿Qué? No tiene sentido. Esa es la diferencia entre un verbo y un verboide. Profesora, ¿y por qué me está enseñando esto? Porque las oraciones tienen verbo. No es que no puedan tener verboide, pero su palabra principal es un verbo. Por eso te lo estoy enseñando. ¿Está bien? Ok, veamos chicos, para recordar un poco más. En la clase del verbo, porque esa clase ya la tuvimos, te expliqué que los verboides, que son palabras muy parecidas a los verbos, se dividen en tres grupos: los infinitivos, los participios y los gerundios. Bien, recuerda que los infinitivos se reconocen porque terminan en ar, er o ir. Bien, los participios se reconocen porque terminan en ado, ido, to, so y cho. Bien, y recuerda que los gerundios se reconocen porque terminan en ando o endo. ¿Listo? Ando, endo. Esos son los verboides. No es que en una oración no pueda haber, sí puede haber, pero de nuevo, la palabra principal tiene que ser un verbo. Entonces, en ese sentido, chicos, me encantaría saber si ustedes podrían abrir sus audios para comentarme, por ejemplo, qué cosa es la primera palabra. ¿Sí? Robarte. ¿Será un verbo o será un verboide? ¿Qué dices? No te digo que lo pongas en el chat porque mientras presento el PowerPoint no puedo mirar el chat, así que no te voy a ver. ¿Alguien, algún valiente, alguna valiente? Un verbo, Miss. Ok, parece, Un pero es un verboide. 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 ¿Cómo sabemos Muy que es un bien. verboide? Porque no tiene persona, ¿no? Yo robarte, tú robarte, ellos robarte. Tampoco tiene tiempo, ¿no? Yo robarte ayer, tú robarme mañana. O sea, no tiene, ¿bien? Ok, segunda palabra, chicos. Obtienes. Verbo, Miss. Verbo. Verbo. Este es un verbo. Sí, claro que sí. Tú obtienes, tiene persona y además está en presente. Bien. Tercera palabra, saliendo. Verbo. Verboide. 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 Verboide, chicos. La terminación ayuda mucho. Si termina en ando, endo, es un gerundio. Los gerundios son verboides. Y ya, si no te acordabas de la terminación, al menos no tiene persona, ¿no? ¿Te imaginas yo saliendo, tú saliendo, ustedes saliendo, yo saliendo hoy? ¿Qué? No, pues, profe, pero no se dice así, se dice yo estoy saliendo. No, pero ahí el verbo es estoy. Yo me refiero a esta palabra. Ok, palabra número 4. Aló. Verboide. 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 Claro, dormir es un Verboide. verboide, es un participio, termina en ado, ido, ¿no? Ok, chévere, no tiene persona, no tiene tiempo. 5. Verbo. 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 Verbo, Cantar es profe. un verbo. Tiene persona, yo, y está en pasado, ¿no? Entonces sí, verbo. Ok, chicos, 6. Tendrán. Verbo. Verbo. Tendrán es un verbo, así es. Verbo. Ustedes tendrán, ustedes tendrán. Y está en futuro. Muy bien, ¿ah? Y palabra 7. Verboide. 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 Verbo. Verboide. ¿Qué? ¿Ah, qué? Profe, pero mando termina en ando. No, no puede ser, profesor, es un gerundio. No, mando tiene persona, yo mando. Y está en presente.
El gerundio de mandar es mandando. Mandando. Ah, ya. Ahí te engañé un poco con la terminación, ¿no? Muy bien. Entonces, amigos, moraleja. Para saber que estoy viendo un verbo, recuerden, debe tener persona, alguien que realice la acción. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, si tú te hubieras orientado en colocarle la persona, yo mando, habrías sabido que es un verbo, ¿ya? Si te hubieras dedicado de repente a colocarle pronombres a él, yo robarte, tú robarte, él robarte, no, no sale verboide, ¿ves? Entonces, es bien fácil con las personas, ¿ya? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto porque si lo que tú estás viendo es una oración, la oración debe tener como palabra central un verbo, ¿bien? Pero no es cualquier verbo, ¿verdad? Hace un rato te dije que es un verbo principal. Ah, su profesora, pero ¿qué es verbo principal? Encima que tengo que detectar si es verbo, tengo que ver si el verbo es principal. Bueno, chicos, no está tan difícil. En todo caso, mira, hagamos algo. Te voy a plantear los tres enunciados y tú me vas a decir cuál crees que es una oración. Enunciado número uno, enunciado número dos o enunciado número tres. A ver, léelos con calma, con paciencia. A ver qué tal, cómo te acompaña tu sentido arácnido. ¿Listo? ¿La dos? Gracias, ya tenemos una respuesta. ¿Alguien más? La dos, profesor. La dos, Todos Miss. a dos. Ya, está bien. La respuesta, chicos, es que la uno no es. La uno no es, no es. Profe, pero ahí yo veo el verbo celebraron, claro, pero el problema es que, y acá lo están explicando, el verbo celebraron está subordinado por la palabra que. Entonces, ándate aprendiendo esas, las palabras que subordinan. Y además, chicos, si ustedes hacen el ejercicio de leer la oración dándole un sentido, se van a dar cuenta que parece que nunca terminara el enunciado. En las playas del norte, las fiestas COVID-19 que se celebraron con mucha gente y como que nunca termina, ¿te das cuenta? Entonces eso no puede ser oración. Bien, lo mismo te va a pasar con la 3, porque sí, efectivamente, chicos, la respuesta es la 2. La 3 tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque el cuando, ¿no? Como dice acá, el cuando está subordinando a la palabra celebrar. Entonces, no basta con que sepas reconocer un verbo. Necesito que detectes que el verbo no esté subordinado. Profesora, pero no entiendo cuál sería el problema de que esté subordinado. Que la subordinación hace que cuando tú leas la oración no tenga sentido completo. Cuando las fiestas COVID-19 se celebraron con mucha gente en las playas del norte, ¿ves? No, no termina nunca, no terminó nunca el enunciado. Ya, entonces, la que verdaderamente es oración es la número 2. Bien, ocasionaron es el verbo principal y yo podría separar esta oración en sujeto predicado, ¿no? ¿Quiénes ocasionaron un mayor número de contagiados? Las fiestas COVID-19 que se celebraron en las playas del norte. Profesora, pero yo estoy viendo acá en esta oración que el que está subordinando a celebraron. Claro, es que no hay problema en que haya verbo subordinado. Lo que tiene que haber es verbo principal. Bien, eso tiene que haber. Entonces, no basta, ¿verdad?, con reconocer que haya verbo. Hay que reconocer que haya verbo principal.
No basta con descartar la oración porque tiene verbo subordinado. De repente hay un principal por ahí escondido. Ok, sí, efectivamente, chicos, la respuesta es la 2 y por eso a ella le vamos a poner un puntito, porque es la única que verdaderamente es oración. Entonces, de nuevo, ¿qué es un verbo subordinado? El verbo subordinado es aquel que no es principal. ¿Y cómo sé que el verbo está subordinado o cómo sé que el verbo no es principal? Porque se encuentra después de las palabras del cuadro amarillo, ¿sí? Un verbo después de qué, después de cuándo, después de dónde, de cuyo, de mientras, de quién, de apenas, de sí condicional. Todo eso son verbos subordinados. Y los verbos subordinados solos no forman oración. Solos no. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. Quiero saber cuál de los tres enunciados es una oración. Léelos, por favor, y cuando te sientas preparado o preparada, abres tu audio y me avisas. Verde, rosadito, celeste. Azul. Gracias. ¿Alguien más? Azul. El azul. El azul. El azul. Ok. Veamos. Sí, el azul. La mayor misión a Marte de la historia tiene como objetivo encontrar rastros de vida en el hemisferio norte del planeta. ¿Cuál es el verbo principal de este enunciado? ¿Se nota, chicos? ¿Quién me puede decir? Encontrar. Encontrar no es un verbo, es un verboide. Tiene. Tienes el verbo. Tienes el verbo. Si tú preguntas, ¿quién tiene como objetivo encontrar? La respuesta es la misión mayor a Marte de la historia. Recuerden que si están viendo una oración, esta tiene verbo principal y se puede separar en sujeto y predicado. Pongámosle el puntito porque sí, esto es claramente una oración. Muy bien, chicos, entonces estoy viendo por ahí, bien, un poco de dificultad, bien, con el tema de verbo verboide, así que voy a proceder a practicar contigo, bien, en nuestro material de clase, la diferencia entre los verbos y los verboides. Bien, a ver, dame un momentito, por favor, tengo mi material por acá. Ya, este es, pero lo vamos a abrir con el Edge. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a hacer la diferencia entre verbo y verboide, ¿está bien? Les encargo la pregunta número 1. ¿Sí? Pregunta número 1. ¿Dónde está mi chatcito? Pregunta 1. ¿Listo? Dice, relaciona correctamente. En esta parte vamos a practicar verbo verboide, la diferencia. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿o no? No, profe. No, profe, no está compartiendo. ¿Y ahora está compartiéndose? Ahora Sí. sí. Ah, perfecto, chicos. Mil disculpas. Ahí está, pregunta número 1, gracias.
Muy bien, chicos, efectivamente. Bien, si tu palabra termina en ando, endo, yendo, eso se llama gerundio, ¿verdad? Uno b. Si tu palabra termina en to, so, cho, ado, ido, eso se llama participio. Así es. Entonces significa que la clave es la D. Buena, chicos. Vamos entonces a la pregunta número 2. ¿Listo? Oración, o perdón, serie en la que solo existan verbos, no verboide. Ok, vamos a ver. Chicos, ¿se encuentran solo verbos? Pues la respuesta es la letra C. Claro, la A no puede ser porque yendo es un gerundio. La B no puede ser porque sido es un participio. Y la D no puede ser porque cenar es un infinitivo. Muy bien, ¿ah? Excelente. Vamos con la pregunta número 3. ¿Está bien, ah? Me alegra mucho eso, chicos. Pregunta número 3. Marque el verbo en la siguiente oración. Cambiaría su residencia con el fin de ser transferida a otra sede de su empresa. Pregunta número 3. ¿Sí? ¿Avión? Gracias, Marco. Gracias, Eloy. Gracias, Angeli. Gracias, Raúl, Carlos, Yasmín, Berenice y Franco. A ver, chicos. Sí, tiene que ser avión. Está comenzando la oración. Bien, pero, o sea, así sé que no está, por ejemplo, subordinado. Aunque bueno, podría ser un verboide, ¿no? Pero cambiaría es un verbo. Todas las palabras que terminan en ría son verbos. Cambiaría, elegiría, soñaría. Residencia es un sustantivo. Ser es un verboide. Esta es una trampa, ¿no? Transferida también es un verboide porque es un participio. Muy bien, excelente, chicos. Y entonces vamos con la pregunta número 4. Bien, pregunta número 4, marca la opción que contenga un verboide. Bien, relacionan, premian, sancionan o hacerlo. Ah, qué rápidos. Ok, gracias Marco, Berenice, Angeli, Yasmín, Nicolás, Berrocal, Salvatore, Franco, Esteban y Raúl. A ver, sí, por supuesto, hacerlo. Hacerlo es un verboide, hacerlo es un infinitivo. Bien, hacer.
Ar, er, ir. Ok, ¿por qué estamos practicando esto? Acuérdate, porque si yo estoy viendo una oración, si de verdad lo que yo estoy viendo es una oración, la oración va a tener verbo. Su palabra más importante va a ser un verbo. Bien, y no solamente un verbo, sino que tiene que ser un verbo principal. Bien, profesora, ¿cómo era lo del verbo principal? Ah, ya, mira, acuérdate. El verbo principal, vamos a presentar otra vez nuestras diapositivas. El verbo principal, a ver un segundito, acá está. El verbo principal es aquel que no se encuentra, supuestamente estoy presentando pantalla, sí, es aquel que no se encuentra subordinado, que no se encuentra después de estas palabras, que, cuando, dónde, cuyo, mientras, cómo, quién, sí, porque, apenas, bien, esas palabras hacen que el verbo esté subordinado. Bien, entonces, profesora, pero ¿cómo se logra eso? O sea, ¿cómo es que hace que el verbo esté subordinado? Bueno, hace un rato yo les había mostrado algo, bien, y creo que este es el ejemplo mejor que tengo, ¿no? El de las 3 oraciones. Bien, esas palabras que, cual, quién, cómo, dónde, que se encuentran antes de un verbo, lo subordinan. Esas palabras que se encuentran antes de un verbo, lo subordinan. ¿Sí? Que, cual, quién, cómo, antes de un verbo, subordina. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, les quería recordar eso justamente para que tengan facilidades para marcar la siguiente parte. Bien, las preguntas de la parte número 2. Así que vamos con la pregunta número 5, chicos. Ok, vamos a ver. Gracias Marco, gracias Berenice, Eloy y Ricardo. Chicos, 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 miren, acá están las palabras que se tienen que aprender. El sí subordina a supiese, el que subordina a es y el que subordina a regalarás. Así que el verbo principal sería el de la letra C. Ok, un consejo, porque veo que tengo menos respuestas, menos cantidad de respuestas que cuando les hago las preguntas sobre el verbo. Por favor, chicos, acuérdense de esta lista. A ver, ¿dónde está? Acá. Acuérdense de esa lista, ¿sí? Lo que está en el cuadro amarillo son las palabras que subordinan a los verbos. Entonces, si tú quieres saber cuál es el verbo que está subordinado o cuál es el verbo principal, tendrías que aprenderte esas palabras, las del cuadro amarillo. ¿Ya? Pantallazo, por favor. Un verbo subordinado está después de alguna de esas palabras. ¿Listo? Muy bien. Habiendo dicho esto, procedo entonces a compartir nuestro material que estábamos resolviendo para irnos a la pregunta número 6. ¿Sí? ¿Qué verbo subrayado no es el principal? ¿Éxitos?
Ok, gracias. A ver, parece que tengo respuestas. Sí tengo. Sí tengo respuestas. Ok, chicos. El verbo que no es principal es el verbo entrara. ¿Por qué? Porque está después del qué. ¿Te acuerdas? Te dije que las palabras del cuadro amarillo son las palabras que subordinan a los verbos. Así que sí, muy bien, chicos. Excelente. Claro, tu pregunta puede ser, profesora, ¿por qué estamos viendo esto si el tema es el punto? Porque si quieres poner un punto, el verbo de la supuesta oración no puede ser un verbo subordinado, tiene que ser un principal. Puede tener verbo subordinado, sí, pero debe tener un verbo principal al menos. Bien, pregunta 7. Éxitos. Ok, ya tengo varias respuestas. Marco, Franco, Yamicaela, Samir, Esteban, Berenice, Jorge Bel, Carlos, William. Chicos, el verbo principal claramente es gustaría. Por supuesto, mira, no hay nada adelante que lo subordine. En cambio, dijeras está después del qué. En cambio, es está después del qué. En cambio, molesta está después del qué. ¿No? Recontra subordinados. Pero mira, a pesar de tanta subordinación, esta oración, me gustaría que me dijeras de una vez qué es lo que te molesta de mi personalidad. Ese enunciado es una oración. ¿Por qué? Porque tiene un verbo principal, al menos debe tener uno. ¿Ok? Muy bien, pregunta número 8 entonces. ¿Éxitos? Ok, tengo algunas respuestas. Gracias, Amir. Gracias, Jorge Bell. Berenice, Franco, Marco y William. ¿Quién es Don Burri? No sé quién es Don Burri. Ok, dice, contiene verbo subordinado. Mm, la respuesta es la B, ¿sí? El cuando subordina a quieras. Profesora, disculpe, ¿y por qué no puede ser dedo? O sea, ¿dónde subordina a comprar?
Porque no puedes subordinar un verboide. Comprar es un verboide. Solo existen los verbos subordinados, no existen los verboides subordinados. Oh, cuidado, chicos, ahí se confundieron feo. Toditos, creo, ¿no? Todos, no, no. Aguanta, Samir sí puso B, ¿no? Pero los demás sí se me han confundido. Bueno, lo importante es aprender, chicos. Bien, entonces, ¿por qué hemos hecho todo esto? Porque quiero que ustedes puedan detectar si están viendo una oración. Bien. Bueno, vamos entonces a estos ejercicios. Quiero ver si ahora sí pueden reconocer la diferencia entre frase y oración. ¿Está bien? Me encantaría escucharlos, chicos, o me encantaría ver si ustedes pueden colocar acá con su lapicito del Zoom, pueden colocar la O si lo que están leyendo es oración o la F si lo que están leyendo es una frase. A ver, me encantaría eso. ¿Pueden? Acá estoy viéndolos. Sí, se refiere a este cuadro, por si acaso, el cuadro que está acá, de diferencia, oraciones y frases. ¿Hola? ¿Nadie? ¿Nadie? Chicos, pero qué timidez, no puede ser. Frase. A ver, vamos a ver, ¿ya? Poco a poco. Primer enunciado. Comprando todos los modelos ayer. A ver, ese enunciado, comprando todos los modelos ayer, ¿será frase o será oración, chicos? ¿Frase? Claro, es una frase, muchas gracias. ¿Por qué es una frase? Bueno, profe, porque comprando no es un verbo. Vamos a empezar por ahí, profe. Y no tiene ningún otro verbo. Y tampoco tiene sentido completo, profesora. Si usted dice, comprando todos los modelos ayer, como que ahí paró, ¿no? Y no, nunca terminó la idea. Exacto. Eso se llama frase. Segunda, chicos, el estudiante guardó sus materiales durante el recreo. ¿Frase u Frase. oración? Oración. Claro, recontra oración. Sí, profesora, ¿por qué? Bueno, acá tienes el verbo principal, guardó. Bien, y se puede separar en sujeto y predicado. ¿Quién guardó? El estudiante. ¿Ves? Es recontra oración, le pongo su punto también. Muy bien, fabuloso. Chicos, vámonos con el tercer enunciado. Dulcemente cantando en las ramas de los árboles. Frase. Claro, frase. No tiene verbo. Profe, ¿y cantando qué es? Hoy cantando es un gerundio, es un verboide. Y no tiene verbo, mira, ni uno. Dulcemente cantando en las ramas de los árboles, ¿ves? Nunca terminó. Cuatro, chicos. Mario todavía conserva sus discos de vinilo. ¿Aló? Oración. Claro, oración. No dudes, lo estás haciendo Oración. muy bien. Así es, amigo, oración. Tienes al verbo principal conserva. Y si preguntas quién conserva, la respuesta es Mario. Que tenga sujeto y predicado, ya lo hace oración. Pongámosle su puntito. Muy bien. Siguiente enunciado. Quienes no tengan sus documentos en regla no ingresarán a la asamblea. Hola, gente. Oración. Claro, es oración. Profesora, dime. Profesora, pero yo estoy viendo al quienes subordinando a tengan, profesora. Eso es un verbo subordinado. Claro, tengan es un verbo subordinado, es cierto. Pero ingresarán es el verbo principal. Bien. Y si tú preguntas quiénes no ingresarán, la respuesta es quienes no tengan sus documentos en regla. Sujeto predicado. Es recontra oraciones. Bien.
oración. Finalmente, chicos, enunciado número 6, no dejar abiertas las puertas ni las ventanas al retirarse del local. Frase u oración. Frase. Así es, amigo. Es una frase. Si nos ponemos a mirar bien, esto no tiene verbo principal, ¿sí? Porque dejar es un verboide infinitivo. Abiertas, que viene de abierto, es un verboide participio. Retirarse es un verboide infinitivo. Ar, er, ir. Entonces, no tiene verbo. Profesora, pero suena como oración. Debe ser porque es una especie de orden, pero no tiene verbo, pues. ¿Bien? Muy bien, chicos. Intentémoslo, por Profesora, favor. Sí, dime. Hola. ¿podría volver a explicar las 5? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Permíteme. En la pregunta número 5, el verbo principal es ingresarán. Ahora, si tu pregunta, por ejemplo, o alguien tuviera la duda de, profesora, pero tengan, también es verbo. Claro, pero tengan está después de quiénes. ¿Qué pasa con las palabras qué, quién, cuál, cómo, dónde, sí, mientras, apenas? Estas palabras todas subordinan. Entonces, tengan sí es un verbo, pero no es un verbo principal, es un verbo subordinado. Profesora, pero entonces, ¿por qué si tiene verbo subordinado igual es oración? Porque tiene un verbo principal. Las oraciones pueden tener verbos subordinados, es algo normal. Lo que no puede pasar es que solo tenga verbos subordinados. Al menos tiene que haber un principal. ¿Está bien? ¿Oli? En cada oración. Sí, profesora, Al muchas menos. gracias. Sí, profesor. Gracias a ti. Al menos un principal tiene que haber. Así haya 5 subordinados. Al menos un principal. Alguien me quería decir algo. Dime. Alguien me estaba hablando, perdón, y lo corté. Hola. Hola. ¿Estás ahí? Hola. Habla. Dímelo. No, nada. Ya está bien. Muy bien, chicos. Intentemos entonces con el siguiente ejercicio. Me están pidiendo colocar un aspa en aquellos enunciados que sí son oraciones. ¿Podrías hacerlo? Profesor, es que yo pongo mis apuntes y usted no los ve. Tienes razón. Entonces quizá me puedas mandar por el chat. Mira, yo te pongo los numeritos y tú me dices qué numeritos sí son oraciones. ¿Ok? Ahí está. Éxitos. Ok. Gracias, Shamicaela. Gracias, Franco. ¿Nadie más? Uy, chicos, me preocupan. Me preocupan. Gracias, Nicolás. Gracias, Samir. Ok, muy bien, chicos. La respuesta, porque me están pidiendo colocar un aspa en los enunciados que sean oraciones, la respuesta es el enunciado número 3 y el enunciado número 5. Bien, esos dos son oraciones. Profesora, ¿por qué la 3? Bueno, la 3 es oración porque tiene verbo principal.
Sí, profesora, pero para que sea oración, usted tiene que poder separar en sujeto y predicado. Claro, sí puedo. Bien. ¿Quién estarás volviendo? Suena horrible. Bien, y suena horrible porque el sujeto es tácito, chicos. Sujeto tácito, tú. Tú siempre estarás volviendo a estos lares. Bien. Y llovió, bien, también es una oración. Profesora, ¿por qué? Porque llovió es un verbo y no está subordinado. Profesora, pero si usted trata de hallar al sujeto, pregunta quién llovió, es una pregunta absurda. Ni tampoco puede contestar a la pregunta qué llovió. Ni tampoco es tácito, profesora. Yo llovió, tú llovió, él llovió. O sea, no tiene sentido. Ok, chicos, entonces ha llegado el momento. Esta es una oración impersonal. ¿Qué es una oración impersonal? La que no tiene sujeto. Bien, y eso suele ocurrir mucho con los verbos de clima o tiempo. Bien, en este caso, llovió es un verbo de clima, ¿verdad? Entonces, esos verbos no tienen sujeto, pero son considerados verbos normales en el español y ellos pueden ser una oración solitos. Bien, también podría crear una oración un poco más larga, ¿no? Llovió en Lima, llovió en Ancash y seguiría siendo oración. Bien, ¿tiene sentido completo? Sí. ¿Tiene verbo principal? Sí. Bien, no se puede separar en sujeto y predicado, pero tiene verbo principal. Entonces es algo normal. Muy bien, Profesora, chicos, esa es nuestra clase. Dime. ¿también es una oración unimembre o no? Así es, amigo. Gracias, Amir. Buena voz. Yo no utilizaba esa terminología porque pienso que a ustedes puede resultarles un poco extraña. Pero sí, podemos decir que las oraciones que no se pueden separar en sujeto y predicado son todas oraciones unimembres, es decir, están compuestas por un solo miembro, que en este caso es el predicado. Así que sí, gracias por tu acotación, amigo, muy buena. Bien, vamos entonces, amigos, con detener compartición con nuestras diapositivas, porque en nuestras diapositivas había como algunos otros retos más que quizá ustedes quieran resolver para estar más seguros para la última parte de la clase. Sin embargo, a ver, dame un momentito. Esto ya lo hicimos. Ya, perfecto. Vamos a nuestras diapositivas entonces, de verdad. A ver, compartimos entonces y nos vamos a nuestras diapos, donde vamos a terminar la parte teórica. Bien. Eso fue lo último que vimos. Y entonces, de nuevo, chicos, bien, si lo que yo estoy viendo es una oración, esta debe poseer sentido completo, bien, y también debe tener un verbo principal. ¿Está bien? Las dos cosas. Ok, pregunta entonces. Acá me vas a tener que hablar porque como cuando yo presento diapositivas no puedo ver el chat. Entonces dice, ¿qué enunciados son oraciones? Identifica los verbos principales. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué enunciados son oraciones? ¿Ok? Voy a poner numeritos, de repente alguien se anima con los numeritos. Bien, bailando alegremente bajo la lluvia, pensaste que no te iba a pagar, el gato blanco está maullando, si crees que te comerás toda la torta, el autor cuyas canciones te gustan mucho, o mi prima me abrazó con cariño. A ver. El que tenga algún número, que lo diga. ¿Las dos es oración? ¿Cómo? ¿La 2? Por supuesto, la 2 es una oración. Excelente. Bien, el verbo principal es pensaste. Claro, también tiene verbo subordinado, pero eso no tiene nada de malo. Ya tiene verbo principal y se puede separar en sujeto y predicado. Tú pensaste que no te iba a pagar. Excelente. ¿Alguien más? La 6, profesor. La número 6, claro, de todas maneras la 6. En la 6 el verbo principal es abrazó. Acá no hay posible confusión porque no hay subordinaciones, no hay verboides
Y el sujeto de esta oración es mi prima, ¿no? ¿Quién me abrazó con cariño? Mi prima. Perfecto, vamos muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? La 3. Por supuesto, la 3. El verbo es está, o bueno, si eres un poco más seguidor del curso, es está maullando, es una perífrasis verbal. Si tú preguntas quién está maullando, la respuesta es el gato blanco. Se puede separar en sujeto y predicado. Estás viendo una oración. Ya tenemos entonces marcados los verbos principales y qué enunciados son oraciones. Excelente, chicos. Buen trabajo. Vamos a hacer igual con esto. ¿Sí? ¿Cuál es la oración? ¿La 1A o la 1B? ¿La 2A o la 2B? ¿La 3A o la 3B? ¿La 4A o la 4B? ¿La 5A o la 6B? No se estresen por decírmelo en orden, ¿ya? A mí me interesa que reconozcan, así sea en desorden, así tú te agarres la oración más cortita, la más larguita, no me importa. ¿Bien? Escucho entonces sus percepciones, chicos. 1B. La 1B, 1B. por supuesto. Verbo principal, crea. ¿Quién crea hermosos cuadros? Él. Sujeto predicado, verbo principal, todo para hacer oración. Buena. ¿Alguien más? Dos A, ¿Me dijiste cuál? ¿La cuál? ¿Dos o tres? No escuché eso. dos la A, La 2A, por supuesto. Va a mudar es el verbo. Bien, si tú preguntas quién se va a mudar, la respuesta es Juan. Tiene verbo principal, se puede separar en sujeto y predicado, todo para hacer oración. Me encanta. Continuemos, por favor. ¿Alguien para la 3, para la 4, para la 5? 3B. 3B, claro. El verbo principal es redacta. Profesora, ¿y el sujeto? Bueno, es tácito, ¿no? Él redacta rápido la carta. Pero ya, tiene verbo principal, tiene sentido completo, pongámosle su puntito. Buena. ¿Alguien más? 4B. La 4B, profe. 4B, sí, claro que sí. La 4B. Bien, jugábamos es el verbo principal y el sujeto es tácito. Nosotros jugábamos en la casa. Muy bien, ¿ah? Vamos con la última, oración 5. 5A. Por supuesto. El verbo principal es he decorado. Si tú preguntas quién he decorado, suena horrible porque el sujeto es tácito yo. Yo he decorado la habitación con flores. Muy bien, chicos. Buenísimo el trabajo. Miren, ahí está. No les he mentido. He eliminado las que no son oraciones y sale exactamente como ustedes lo trabajaron. Entonces, creo que sí ha quedado claro que para que yo diga que algo es una oración, debe tener sentido completo, debe tener verbo principal, bien, debe poder separarse en sujeto y predicado. Todo eso es importante. Ok. ¿Alguien me puede contestar esto? ¿Cuál de los 4 enunciados sí debería llevar punto? La 4. La La 3. 4, ok. Por ahí me dicen la La 3. 3. La la 3 3. por eso A, Ok. ¿Cuál es el problema con la 4? El problema con la 4 es que sí tiene verbo, salta, claro, pero salta está subordinado por el qué. Profesora, pero usted dijo que las oraciones sí pueden tener verbos subordinados. Claro que sí pueden, con tal que tengan un verbo principal, pero esta no tiene. Entonces se queda corta, ¿no? La soga que salta Patty y nunca termina. ¿Ves? Eso es una frase. Bien, por ahí me dijeron también la 3. Bien, ¿tiene verbo? Sí tiene verbo. ¿Y será un verbo principal? Claro, porque antes de salta no hay ningún nexo subordinante. Es más, puedo separarla en sujeto y predicado. ¿Quién salta la soga? Patty. Perfecto. Bien, entonces no puede ser la primera porque saltada ni siquiera es un verbo, es un participio. No puede ser la segunda
porque saltando ni siquiera es un verbo, es un gerundio. No puede ser la tercera porque, perdón, es la tercera porque salta es el verbo principal y tiene sujeto predicado. Y la cuarta no puede ser porque el que subordinaba a salta. Así es, chicos, así es como reconocemos las oraciones en el español. Ok, ahora pregunto por acá. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuáles son los enunciados que deberían tener punto final? Puede ser la 4. La 4. Sí, claro que sí, la 4. Bien, el verbo principal es quise, y si tú preguntas quién quise, suena raro, pero es porque el sujeto es tácito. Yo quise arreglar el problema entre Gonzalo y Katia. Me encantó. ¿Algo más? Creo que no. Ok. Sí hay, chicos. De hecho, hay dos oraciones más. Han mirado muy rápido, creo. Ya, entonces, de repente no te está sonando, pero no quiero que te suene, sino que verifiques con los verbos. Ok, sabiendo que hay dos más, habla. Ok, nada. Chicos, la primera es ¿La oración. 1? Sí, sí, sí. Mira, y estabas ahí. Creo es el verbo principal. Profesora, pero ¿y el den no está subordinado? Por supuesto que está subordinado, pero eso no tiene nada de malo. Que haya un verbo principal ya es un montón. Profesora, no sé, es que yo siento como que esa oración viene de otro lado, ¿no? Sí, seguramente por el conector, ¿no? Además, con tantos problemas no creo que se den cuenta. ¿Quién? Yo no creo que se den cuenta. Tiene sujeto. Tiene sujeto. Bien. También, amiguitos, tenemos la 5. Bien, la 5 también es oración. El verbo principal es. ¿Qué, profe? ¿Y cuál sería el sujeto? Bueno, acuérdate que cuando el sujeto no sale con quién, ni tampoco es tácito, sale con la pregunta ¿qué? ¿Qué no es justo? Lo que has dicho. Lo que has dicho es el sujeto. Bien. Profesora, pero ese enunciado, el 5, tiene verbo subordinado. Claro, yo sé que tiene verbo subordinado, lo tengo clarísimo. Bien, pero eso no tiene nada de malo, porque una oración sí puede tener verbo subordinado, con tal que tenga su verbo principal. Ah, ¿ves? Entonces, no estaba tan terrible. Ok, chicos, quiero saber si hasta acá estamos bien. Coméntame, por favor, ¿no? Así como el compañero tuvo la valentía de decirme, profesora, explique de nuevo las 5, ¿no? Profesora, explique otra vez esta parte. Coméntame, por favor, ¿no? Yo estoy para eso, justamente. Profe, Sí, dime. el verbo es, no tiene persona, ¿no? O sí. Sí tiene. El verbo es, está en tercera persona. Él es. Ah, ok, es. Bien, solo que en esta oración particularmente el sujeto es una frase, ¿no? Lo que has dicho es el sujeto. Ahora, no puede ser, a ver, mira, sí existen verbos que no tienen persona, eso sí es cierto, pero esos son verbos muy contaditos. Son, por ejemplo, el verbo haber, cuando equivale a existir,
Y también un verbo impersonal son todos los verbos de clima o de tiempo, ¿no? Llovió, granizó, garúa, hace calor, hace frío. Esos verbos son todos impersonales. Bien, muy bien. Bueno, chicos, entonces con estas experiencias maravillosas que hemos tenido tratando de detectar quién es oración y quién no es oración, quiero por favor que vayamos a marcar las claves de las últimas preguntas de nuestro material que tienen que ver justamente con eso, con que si logras reconocer si estás viendo una oración o no. Pregunta número 9. Ahora sí te puedo ver por el chat. Éxitos. Ok, tengo claves, tengo claves. Gracias, Marco, Franco, Berenice, Carlos Valdizán, Juan y William. Efectivamente, amigos, la respuesta es la C. Bien, el verbo principal de esta oración es el verbo volaba y el sujeto de esta oración es la mariposa. Me encanta. Vamos a continuar, chicos. Pregunta número 10. Uy, 10. ¿Listo? Vamos a la 10. ¿Qué enunciado debe llevar punto final? Así es, amigos. Efectivamente, muy bien. Las personas que han mandado su clave, la respuesta es conmigo no te metas. El verbo principal es metas. Profesora, ¿y cuál es el sujeto? El sujeto es tú. Tú conmigo no te metas. Bien. Ay, profe, pero ¿y por qué no puedo marcar, por ejemplo, no sé, la clave C? No, pues, amigo, ¿qué hablas? ¿Verdad? Si este dijo está subordinado por el qué. Ah. Profe, ¿y la D no puede ser? No, llevar es un verboide, ni siquiera hay verbo, como para que digas me confundí. Nada, olvídate. Mientras subordina tomo, ¿no? El enunciado ni siquiera tiene sentido completo. Mientras tomo las medicinas, nunca terminó, ¿viste? Así no puede ser una oración. Ok, pregunta número 11. ¿Éxitos?
Ok. Gracias, Marco. Gracias, William. Gracias, Raúl. Gracias, Berenice y Samir. Efectivamente, chicos. La clave de la 11 es la clave D. El verbo principal es el verbo son. ¿Quiénes son de Ernesto? Pues las mejores calificaciones en geografía. Se puede separar en sujeto y predicado, ¿verdad? Está perfecta. Vamos, chicos, con la número 12. ¿Éxitos? Gracias. Ajá, ya empezaron a aparecer las claves. Gracias, Marco. Gracias, Franco. Gracias, William. Gracias, Jorge Bell. Amigos, la clave es la D. El verbo principal es creía. Profe, pero en esa oración está el que subordinando a sería. Claro, yo sé que está subordinado, pero que haya un verbo principal ya es. Y por cierto, el verbo es él. Bien, él no creía que sería capaz de obtener la beca. El sujeto es tácito. ¿Sí? En la A ni siquiera hay verbo, porque ensayando es un gerundio. En la B, el quién subordina estaba. Bien. Y en la C, el que subordina a avisó. O sea, ninguna tiene verbo principal excepto la D. Buena. Vamos con el número 13. ¿Éxitos? Gracias, Franco. ¿Alguien más? Gracias, Marco. ¿Alguien más? Ya. Gracias, Franco. Gracias, Marco. Sí, pues chicos, la respuesta es la... A ver, perdón, se me fue el material. Ya, acá está. La respuesta es la D. Claro, ¿por qué? Porque en esta oración, o en este enunciado, perdón, estás viendo al verbo llevarán. Bien, ese es el verbo principal. Profesora, ¿y cuál es el sujeto? Bueno, pregúntale el verbo, ¿no? ¿Quiénes llevarán comida y bebidas suficientes? ¿Quiénes suban? De hecho, el quiénes está subordinando a suban. Pero eso no tiene nada de malo, chicos. Una oración puede tener verbo subordinado con tal que tenga principal, ¿no? Que ya tiene. Esa es la clave. Bien. Cuidado con la C, el único verbo que hay está subordinado. Cuidado con la B, practicar no es un verbo, es un verboide. Y cuidado con la A.
porque ni verboide hay. No hay nada ahí. Muy bien. Amigos, pregunta número 14. Ya vamos a terminar, ¿ah? Ya se va a terminar esta clase y también se termina este ciclo, chicos. ¡Qué lindo! Esta es la última sesión. A ver, pregunta 14. Ok, gracias. Gracias, está bien. Marco, Franco, Berenice, Samir, Yasmín, Carlos Valdizán, Ricky, hola, qué bueno verte. Matías, hola. La respuesta de la 14, queridos chicos, es la letra C. Sí, el verbo principal es era. Profesor, ¿y cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto es que no era necesario, ¿no? Que te dijera cuánto estoy sufriendo. Es una frase. Pero ya, ¿no? Ahí está tu verbo principal y está tu separación en sujeto y predicado. En la C también hay un verbo subordinado, pero eso no tiene nada de malo, chicos. Más bien lo que está mal es que en la D solo hay verbo subordinado, ¿no? O en la A solo hay verbo subordinado, ¿bien? O en la B solo hay verbo subordinado. Es decir, no puedes construir una oración solo con verbo subordinado. Necesita haber un verbo principal, ¿ok? Vamos ahora con la número 15, por favor. Y con eso vamos cerrando. Gracias, Marco. Ok, gracias, gracias. Ya tenemos respuestas. Creo que ya tenemos respuestas, me parece. ¿Sí? A ver, déjame ver. Marco, Ricky y Franco, así como Matías. Bueno, ahí mis amigos fieles que siguen respondiendo a pesar de la hora. Gracias, chicos. La que tiene punto final es la letra B, por supuesto. El verbo principal es hay. Bien, bien. ¿Qué hay? Demasiadas expectativas, ¿no? No vas a poder marcar la A por culpa de... Perdón, chicos. Ahora mis medicamentos. Queriendo es un verboide, no vas a poder marcar la C porque dar es un verboide y no, bueno, y que subordina a es, no, no había verbo. Obtener es un verboide. En la D, ¿quién subordina llamó? No, esto no es un verbo principal, ni tiene verbo principal, ¿no? Entonces, bueno, ahí se acaba este material. Entonces, chicos, hemos aprendido en esta clase a identificar, por ejemplo, ¿no? Los verbos y los verboides para poder, hemos aprendido a identificar los verbos y los verboides para poder detectar si estamos leyendo una oración o no. Bien, voy a proceder, chicos, perdónenme, voy a guardar este material y se los voy a mandar de inmediato.